Este es un 3. Está escrito de forma descuidada y renderizado a una resolución extremadamente baja de 28 por 28 píxeles, pero tu cerebro no tiene ningún problema en reconocerlo como un 3. Y quiero que te detengas un momento a apreciar lo increíble que es que el cerebro pueda hacer esto con tanta facilidad. Es decir, esto y esto también se reconocen como 3s, aunque los valores específicos de cada píxel sean muy diferentes de una imagen a otra. Las células fotorreceptoras de tu ojo que se activan al ver estos 3 son muy diferentes de las que se activan al ver este otro. Pero algo en tu increíblemente inteligente corteza visual las interpreta como la misma idea, mientras que al mismo tiempo reconoce otras imágenes como ideas distintas. Pero si te dijera, oye, siéntate y escribe para mí un programa que reciba una cuadrícula de 28x28 píxeles como este y genere un solo número entre 0 y 10, indicándote qué dígito cree que es. Bueno, la tarea pasa de ser ridículamente trivial a tremendamente difícil. A menos que hayas estado viviendo aislado del mundo, creo que no necesito explicar la relevancia e importancia del aprendizaje automático y las redes neuronales para el presente y el futuro, pero lo que quiero hacer aquí es mostrarte qué es una red neuronal, sin necesidad de conocimientos previos, y ayudarte a visualizar su funcionamiento. No como una palabra de moda, sino como un concepto matemático. Mi intención es que al terminar comprendas la estructura en sí misma y entiendas qué significa cuando lees o escuchas hablar de redes neuronales y su aprendizaje. Este video se centrará en la estructura y el siguiente abordará el aprendizaje. Vamos a crear una red neuronal capaz de aprender a reconocer dígitos escritos a mano. Este es un ejemplo bastante clásico para introducir el tema y me complace mantener el statu quo, porque al final de los dos videos quiero recomendarles algunos recursos útiles donde pueden aprender más y descargar el código para experimentar con él en su propia computadora. Existen muchísimas variantes de redes neuronales, y en los últimos años ha habido un auge en la investigación de estas variantes. Pero en estos dos videos introductorios nos centraremos en la forma más simple y básica, sin florituras. Este es un requisito previo necesario para comprender cualquiera de las variantes modernas más potentes, y créanme, aún presenta bastante complejidad. Pero incluso en su forma más simple, puede aprender a reconocer dígitos escritos a mano, lo cual es bastante impresionante para una computadora. Y al mismo tiempo, verán que no cumple con algunas de las expectativas que podríamos tener sobre ella. Como su nombre indica, las redes neuronales se inspiran en el cerebro. Pero analicemos esto en detalle. ¿Qué son las neuronas y cómo se relacionan entre sí? Cuando hablo de neurona, me refiero a un elemento que almacena un número, específicamente un número entre 0 y 1. No es más que eso. Por ejemplo, la red comienza con un conjunto de neuronas, una por cada uno de los 28x28 píxeles de la imagen de entrada, lo que suma un total de 784 neuronas. Cada una de ellas almacena un número que representa el valor de escala de grises del píxel correspondiente. Este valor va de 0 para los píxeles negros a 1 para los píxeles blancos. Este número dentro de la neurona se denomina activación, y la imagen que probablemente tengas en mente es que cada neurona se activa cuando su activación es alta. Así pues, estas 784 neuronas conforman la primera capa de nuestra red. Ahora, pasando la última capa, encontramos 10 neuronas, cada una representando un dígito. La activación de estas neuronas, un número entre 0 y 1, indica la probabilidad de que una imagen determinada se corresponda con un dígito específico. También hay un par de capas intermedias, llamadas capas ocultas, que, por el momento, generan muchas dudas sobre cómo se gestionará este proceso de reconocimiento de dígitos. En esta red, elegí dos capas ocultas, cada una con 16 neuronas, una elección un tanto arbitraria. La verdad es que las elegí en función de cómo quiero justificar la estructura, algo que explicaré en breve. ¿Y 16? Simplemente era un número que se ajustaba bien a la pantalla. En la práctica, hay mucho margen para experimentar con una estructura específica. El funcionamiento de la red se basa en que las activaciones de una capa determinan las de la siguiente. Y, por supuesto, el núcleo de la red como mecanismo de procesamiento de información radica precisamente en cómo las activaciones de una capa provocan activaciones en la siguiente. Se trata de una analogía, aunque vaga, con la forma en que, en las redes neuronales biológicas, la activación de ciertos grupos de neuronas provoca la activación de otros. Ahora bien,
La red que muestro aquí ya ha sido entrenada para reconocer dígitos y... déjenme explicarles. Significa que si se introduce una imagen que ilumina las 784 neuronas de la capa de entrada según el brillo de cada píxel, ese patrón de activaciones provoca un patrón muy específico en la siguiente capa, que a su vez genera otro en la siguiente, y finalmente la capa de salida. La neurona más brillante de esa capa de salida es la que la red elige, por así decirlo, para determinar qué dígito representa la imagen. Antes de adentrarnos en las matemáticas que explican cómo una capa influye en la siguiente, o cómo funciona el entrenamiento, hablemos de por qué es razonable esperar que una estructura en capas como esta se comporte de forma inteligente. ¿Qué esperamos? ¿Qué podemos esperar de las capas intermedias? Cuando reconocemos dígitos, unimos varios componentes. Un 9 tiene un bucle en la parte superior y una línea a la derecha. Un 8 también tiene un bucle en la parte superior, pero está acompañado de otro bucle en la parte inferior. Un 4 se descompone básicamente en 3 líneas específicas y cosas por el estilo. En un mundo ideal, podríamos esperar que cada neurona de la penúltima capa se correspondiera con uno de estos subcomponentes. Que cada vez que se introduce una imagen con, digamos, un bucle en la parte superior, como un 9 o un 8, haya una neurona específica cuya activación sea cercana a 1. Y no me refiero a este bucle de píxeles en particular. La idea sería que cualquier patrón de bucle en general hacia la parte superior active esta neurona. De esta manera, pasar de la tercera capa a la última requiere aprender qué combinación de subcomponentes se corresponde con qué dígitos. Claro, esto solo pospone el problema, porque ¿cómo se reconocerían estos subcomponentes, o incluso cómo se aprenderían los subcomponentes correctos? Y aún no he hablado de cómo una capa influye en la siguiente. Pero acompáñenme en esto un momento. Reconocer un bucle también puede descomponerse en subproblemas. Una forma razonable de hacerlo sería reconocer primero los distintos bordes que la componen. De manera similar, una línea larga, como la que se ve en los dígitos 1, 4, 7, es simplemente un borde largo, o quizás se podría considerar como un patrón de varios bordes más pequeños. Así pues, nuestra esperanza es que cada neurona de la segunda capa de la red se corresponda con los distintos bordes relevantes. Quizás, cuando llega una imagen como esta, se activan todas las neuronas asociadas a entre 8 y 10 bordes específicos, lo que a su vez activa las neuronas asociadas al bucle superior y a una línea vertical larga. Y estas activan la neurona asociada a 9. Que nuestra red final funcione así es otra cuestión, a la que volveré cuando veamos cómo entrenarla. Pero esta es una esperanza que podríamos tener, una especie de objetivo con una estructura en capas como esta. Además, puedes imaginar lo útil que sería poder detectar bordes y patrones como estos para otras tareas de reconocimiento de imágenes. E incluso más allá del reconocimiento de imágenes, existen todo tipo de tareas inteligentes que se pueden realizar y que se dividen en capas de abstracción. Analizar el habla, por ejemplo, implica tomar audio sin procesar y seleccionar sonidos distintos, que se combinan para formar sílabas, que a su vez forman palabras, que se combinan para formar frases y pensamientos más abstractos, etc. Pero volviendo a cómo funciona todo esto, imagínate diseñando cómo las activaciones en una capa podrían determinar las activaciones en la siguiente. El objetivo es tener un mecanismo que pueda combinar píxeles para formar bordes, bordes para formar patrones o patrones para formar dígitos. Y para centrarnos en un ejemplo muy específico, supongamos que se busca que una neurona en particular de la segunda capa detecte si la imagen tiene un borde en esta región. La pregunta es, ¿qué parámetros debería tener la red? ¿Qué parámetros debería poder ajustar para que sea lo suficientemente expresivo como para capturar este patrón? O cualquier otro patrón de píxeles, o el patrón en el que varios bordes pueden formar un bucle, entre otros. Lo que haremos es asignar un peso a cada una de las conexiones entre nuestra neurona y las neuronas de la primera capa. Estos pesos son simplemente números. Luego, tomaremos todas las activaciones de la primera capa y calcularemos su suma ponderada según estos pesos. Me resulta útil pensar en estos pesos como si estuvieran organizados en una pequeña cuadrícula, y usaré píxeles verdes para indicar pesos positivos y píxeles rojos para indicar pesos negativos, donde el brillo de cada píxel representa aproximadamente el valor del peso. Ahora bien, si asignamos un peso de 0 a casi todos los píxeles, excepto algunos pesos positivos en la región que nos interesa, entonces la suma ponderada de todos los valores de los píxeles equivale simplemente a sumar los valores de los píxeles solo en la región que nos interesa. Y una función común que realiza esta función se llama función sigmoide, también conocida como curva logística. Básicamente, las entradas muy negativas se acercan a 0. Las entradas muy positivas se acercan a 1, y la función aumenta progresivamente alrededor de la entrada 0.
Por lo tanto, la activación de la neurona en este caso es básicamente una medida de cuán positiva es la suma ponderada correspondiente. Pero quizás no se desee que la neurona sea active cuando la suma ponderada sea mayor que 0. Tal vez solo se desee que sea active cuando la suma sea mayor que, por ejemplo, 10. Es decir, se desea un sesgo para que permanezca inactiva. Lo que haremos entonces es simplemente sumar otro número, como -10, a esta suma ponderada, antes de aplicarle la función de compresión sigmoide. Ese número adicional se denomina sesgo. Así pues, los pesos indican qué patrón de píxeles detecta esta neurona en la segunda capa, y el sesgo indica qué tan alta debe ser la suma ponderada para que la neurona comience a activarse de manera significativa. Y eso es solo una neurona. Todas las demás neuronas de esta capa estarán conectadas a las 784 neuronas de píxeles de la primera capa, y cada una de esas 784 conexiones tiene su propio peso asociado. Además, cada una tiene un sesgo, otro valor que se suma a la suma ponderada antes de aplicarle la función sigmoide. Es mucha información para tener en cuenta. Con esta capa oculta de 16 neuronas, tenemos un total de 784 multiplicado por 16 pesos, junto con 16 sesgos. Y todo esto son solo las conexiones de la primera capa a la segunda. Las conexiones entre las demás capas también tienen varios pesos y sesgos asociados. En definitiva, esta red tiene casi exactamente 13.000 pesos y sesgos en total. 13.000 parámetros que se pueden ajustar para que la red se comporte de diferentes maneras. Así pues, cuando hablamos de aprendizaje, nos referimos a lograr que el ordenador encuentre una configuración válida para todos estos números, de modo que pueda resolver el problema en cuestión. Un experimento mental, a la vez divertido y un tanto inquietante, consiste en imaginar que uno se sienta a configurar manualmente todos estos pesos y sesgos, ajustando deliberadamente los números para que la segunda capa detecte los bordes, la tercera los patrones, etc. Personalmente, me resulta más satisfactorio que tratar la red como una caja negra total, porque cuando la red no funciona como se espera, si se ha desarrollado cierta comprensión del significado de esos pesos y sesgos, se tiene un punto de partida para experimentar con la modificación de la estructura y así mejorar su rendimiento. O cuando la red funciona, pero no por las razones esperadas, analizar en detalle el funcionamiento de los pesos y sesgos es una buena manera de cuestionar tus suposiciones y descubrir todo el abanico de posibles soluciones. Por cierto, la función en sí es un poco engorrosa de escribir, ¿no crees? Así que te mostraré una forma más compacta de representar estas conexiones. Así es como lo verías si decidieras profundizar en el tema de las redes neuronales. Organiza todas las activaciones de una capa en una columna como un vector. Luego, organiza todos los pesos como una matriz, donde cada fila corresponde a las conexiones entre una capa y una neurona específica de la siguiente capa. Esto significa que la suma ponderada de las activaciones de la primera capa, según estos pesos, corresponde a uno de los términos del producto matriz-vector de todo lo que tenemos aquí a la izquierda. Por cierto, gran parte del aprendizaje automático se reduce a tener un buen dominio del álgebra lineal, así que para quienes deseen una buena comprensión visual de las matrices y el significado de la multiplicación matriz-vector, les recomiendo que consulten mi serie sobre álgebra lineal, especialmente el capítulo 3. Volviendo a nuestra expresión, en lugar de hablar de sumar el sesgo a cada uno de estos valores de forma independiente, lo representamos organizando todos esos sesgos en un vector y sumando el vector completo al producto matriz-vector anterior. Luego, como paso final, añadiremos una función sigmoide. Esto representa que se aplicará la función sigmoide a cada componente específico del vector resultante. Una vez que se escriben esta matriz de pesos y estos vectores como símbolos independientes, se puede comunicar la transición completa de activaciones de una capa a la siguiente en una expresión muy concisa y elegante. Esto hace que el código sea mucho más simple y rápido, ya que muchas bibliotecas optimizan enormemente la multiplicación de matrices. ¿Recuerdan que antes dije que estas neuronas simplemente almacenan números? Por supuesto, los números específicos que almacenan dependen de la imagen que se les introduce. Así que, en realidad, es más preciso pensar en cada neurona como una función que recibe las salidas de todas las neuronas de la capa anterior y produce un número entre 0 y 1. En realidad, 1. En realidad, toda la red es simplemente una función que recibe 784 números como entrada y devuelve 10 como salida. Es una función absurdamente compleja, con 13.000 parámetros en forma de pesos y sesgos que detectan ciertos patrones, y que implica la iteración de numerosos productos matriz-vector y la función de compresión sigmoide. Pero, al fin y al cabo, sigue siendo una función. Y, en cierto modo, resulta tranquilizador que parezca compleja. Es decir, si fuera más simple, ¿qué esperanza tendríamos de que pudiera afrontar el reto de reconocer dígitos? ¿Y cómo lo consigue? ¿Cómo aprende esta red los pesos y sesgos adecuados con solo analizar los datos? Bueno,
Eso es lo que mostraré en el próximo video. También profundizaré un poco más en lo que realmente hace esta red en particular. Ahora bien, supongo que debería decir que se suscriban para recibir notificaciones cuando se publique este video o cualquier otro nuevo. Pero, siendo realistas, la mayoría de ustedes no reciben notificaciones de YouTube, ¿verdad? Quizás, para ser más honesto, debería decir que se suscriban para que las redes neuronales que sustentan el algoritmo de recomendaciones de YouTube estén preparadas para creer que desean ver contenido recomendado de este canal. En fin, estén atentos para más novedades. Gracias por ver el video.